se ha construido en la Guerra del Pacífico historias que hacen que los países siempre le echen la culpa a los otros de sus derrotas, para salvar o salvaguardar los intereses políticos en cada país. Alguna vez que hablé contigo, yo soy muy quisquilloso en hablar de esto de las oligarquías, que nosotros pobrecitos nos han mandado a la guerra. Sabes que no comparto con esa idea. Tenemos responsabilidades como sociedad, como potencias militares, con nuestras potencias militares, con nuestro armamento. Sabes que no soy de ese parecer. Tenemos que ver la historia a cabalidad. No es que si bien hubo intereses extranjeros en Chile, los chilenos tenían sus propias motivaciones a llegar a destruir el poderío peruano. Los peruanos tenían sus propias motivaciones sencillas con Chile y también con Bolivia, y Bolivia tenía sus propias motivaciones. Esto ha desencadenado en realidad muchos problemas en lo que atañe a la Guerra del Pacífico. Entonces no es tan simple. Bolivia ha escrito su historia a base de pérdidas, a base de victorias, a base de mucha sangre, mucho sacrificio. También hubo mucho debate y muchas propuestas diplomáticas con todos los países. Y Bolivia es lo que es ahora por esas victorias. Si Bolivia no hubiera tenido ninguna victoria, prácticamente Bolivia no hubiera existido, o seríamos mucho menos en el contexto internacional, tanto territorial como geopolíticamente. Y Bolivia tiene su peso muy, muy, muy fuerte en el contexto latinoamericano, ¿no? Bolivia sigue siendo el tapón en Sudamérica, y ocupamos una parte estratégica, ¿no? O sea, somos paso a todas partes dentro de las comunicaciones y demás. Entonces hay que analizar cada parte de la historia a su cabalidad, cómo se movió la sociedad, cómo se desenvolvió el ejército, cuál ha sido la diplomacia, qué intereses políticos había, sin obviar lo transnacional, que sí hubo intereses. La anterior, si no me equivoco, la anterior participación, habíamos hablado de la casa Rothschild, por ejemplo, ¿no? De la casa, un Rothschild judío alemán con capitales británicos, que tenía mucha injerencia en lo que es Chile, ¿no? En esa época. O sea, no se puede obviar, pero decir que hemos sido unos pobres monigotes, no. Ha habido consecuencias, ha habido causas, entre ellas, como había mencionado Jorge, los jinetes del apocalipsis, ¿no? La hambruna, la peste. Además que tenemos que tener en cuenta el decaimiento del precio de la plata, de lo que vivía Bolivia para armar un ejército. No sé si podemos concluir con esta parte. Claro, hablábamos de una participación militar boliviana en la Guerra del Pacífico, y tal vez se podría decir quién era esa gente que ha ido a pelear por nosotros, cómo estaba compuesto el ¿qué se llama? El batallón, el ejército boliviano. ¿De quiénes estábamos hablando? ¿Solamente de militares? Bueno, es muy, muy importante tomar este punto que están planteando, porque hay que ver la historia desde un punto de contexto, ¿no? Si bien las fechas son puntos de partida, los eventos que han pasado específicamente son puntos de partida que nos van a dar un inicio para un análisis, es importante que conozcamos el contexto, que podamos comprender cómo se encontraba nuestro país en este tiempo. Algo que los historiadores siempre hablamos es que cuando hacemos el análisis de un evento, no podemos mirarlo con los ojos actuales, ¿no? Siempre tenemos que asemejarnos lo más posible, estudiar muy bien el tiempo que estamos estudiando o analizando para poder comprender y explicar de mejor manera cómo se han dado los eventos. Primero estaríamos hablando de un siglo XIX en el cual no solamente Bolivia, sino nuestros países vecinos, toda Latinoamérica básicamente, está en un proceso de construcción, ¿no? Construcción del Estado, donde el tema de las fronteras se vuelve el punto más crucial en la política internacional. Y podríamos decir que es una forma de entrar a las relaciones internacionales a empujones,
¿sí? Porque no solamente se basaba en el patriotismo, sino también en el hecho de conseguir más territorio para tener más fuerza y más poder a nivel continental. Cosa que era el pretexto para que en este siglo existieran tantas convulsiones, guerras, firmas de tratados internacionales entre los países, ¿no? Y al igual que Perú, igual que Chile, igual que Argentina, Bolivia se encontraba en un proceso de estructuración tanto interna como externa. ¿Cuáles eran las dificultades para nuestro país, como también lo tenían los otros países? Era el tema de la comunicación, las conexiones que existían en todo el territorio y dada la dificultad geográfica que tiene, porque tenemos una diversidad de pisos, esto dificultaba mucho la comunicación. Y en este siglo especialmente, no es como ahora nosotros lo vemos o lo entendemos, que era cuestión de democracia y demás, ¿no? Eran los militares, que era la mejor profesión en ese entonces, ¿no? Es decir, la mejor profesión que uno podía escoger para hacer en su vida era ser militar. Y lo sigue siendo, creo. También. Tienen muchos beneficios. Exacto. Tal vez la diferencia es que al ser militar podría ser presidente. La biografía de... Exacto. Claro. Porque nuestros presidentes de este siglo XIX empezaban desde puntos muy humildes y incluso rurales, etcétera, y llegaban a ser presidentes, ¿no? Entonces era una gran oportunidad para la sociedad varonil en ese entonces. ¿Y qué es lo que pasaba? Había tantos golpes de Estado, había tanto movimiento por el poder, que todo estaba en función de quién lo podía hacer con más fuerza, por decir. Entonces, ¿qué pasaba? No había gestión. No había una gestión administrativa, no había esta atención hacia los problemas administrativos que tenía la sociedad. ¿Y en qué afectó? También a los militares, porque no había una escuela, no había una organización en la cual podríamos seguir o instruir a nuestros soldados. Nuestros soldados se inscribían por conseguir alimento, por conseguir algún tipo de beneficio de enlistarse en el ejército. Por eso hablaba la anterior sesión sobre un Mariano Melgarejo, que si bien tenemos un recuerdo un poco abrumador de este personaje, nos encontramos con que él logró armar el mayor ejército que ha tenido Bolivia en la historia, o sea, en ese periodo, ¿no? En el siglo XIX. Porque los otros presidentes había mucha dejadez, no había mucha disciplina en los cuerpos del ejército, etcétera. Pero Mariano Melgarejo lograba reunir gente. Y una de las condiciones era que podían venir con su familia, ¿no? Con la esposa y con los hijos. Entonces ahí aparece el tema de las rabonas, que para la Guerra del Pacífico tiene un papel también muy importante, ¿no? Porque ellas se encargaban de la comida y de la atención de los heridos, ¿no? Entonces, esos aspectos son los que han hecho a un ejército un poco irregular para la Guerra del Pacífico, en el cual no tenía una instrucción específica, pero sí tenían mucho patriotismo, mucho civismo por la tierra, por la patria, ¿no? Que ese entonces era el término que se manejaba bastante. Se ven las cartas, por ejemplo. En el caso de Bolivia no tenemos tenemos la compilación de los diarios de los soldados de la Guerra del Pacífico, que es básicamente una reliquia que ha salido justamente cuando hemos cumplido el centenario de la Guerra del Pacífico, pero a comparación tanto de Perú como de Chile hay mucha producción de estos cronistas militares que hablaban sobre la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces estamos hablando de un ejército que fue armado un poco improvisado, que evidentemente, si bien años atrás estábamos armándonos militarmente bastante bien, se habían comprado rifles, etcétera, pero para la Guerra del Pacífico específicamente, este armamento ya no era el novedoso, ya no era el moderno, ¿no? Entonces, eso también era algo que nos afectaba. Este tema de las escuelas en las cuales se habían instruido los militares también era irregular, duraba poco tiempo, venía un
presidente que tenía una formación en específica, cambiaba de la escuela, tuvimos escuela alemana, francesa, inglesa, etcétera, pero no ha habido una continuidad. Entonces, estos cambios que se han dado tanto administrativamente también afectaron a nuestro cuerpo militar, y de esta manera llegamos a una guerra del Pacífico con algunas deficiencias a comparación del apoyo militar o político, económico que tenía especialmente Chile. También Perú tenía una situación así. Pero es importante conocer este contexto del siglo XIX, ¿no? O sea, no, más allá de las conexiones de territorio, etcétera, ese también era el problema. La administración, la gestión administrativa desde presidencia no lograba ser óptima, dado que se la pasaban yendo a apagar incendios en cualquier lugar donde se reventaran revoluciones, queriendo quitar el poder a uno de nuestros presidentes militares. Eso es lo importante, ¿no? Contextualizarnos, entender, como bien lo han dicho ustedes, ese contexto, ¿no? Es muy fácil ahora tal vez criticar y decir por qué han perdido la guerra, o por qué han hecho esto, o por qué han hecho lo otro, pero habría que estar en ese entonces en los zapatos de los militares, habría que estar en los zapatos de la gente y ver también las cosas que han pasado alrededor, ¿no? Sabemos que Perú ha tenido mucho que ver en esto, porque Perú también ha querido actuar de una manera, no sé, pues ni con Dios ni con el diablo, ¿no es cierto? O sea, quería estar más o menos afuera, cuando el tema de Chile era con ellos, más que con nosotros, ¿no? Maurice, como ya sabes y como ya hemos sacado el artecito y la propaganda en todos los medios de las redes sociales, por lo menos, pues estamos hablando de la participación militar boliviana en la Guerra del Pacífico. Se considera que este punto ha sido muy, muy importante en esta parte de la historia, ¿no? Porque queremos saber quiénes son esos militares, esa gente que ha ido justamente a defendernos en la Guerra del Pacífico. Bueno, siguiendo un poco a lo que dice Leslie en su intervención, reforzar aquello que dijo, ¿no? En realidad el ejército de Bolivia en el siglo XIX estaba más enfocado al tema de apoyar movimientos de acuerdo a la época, ¿no? Y en algún caso el gobierno de turno lo que tenía que hacer era usar el ejército para sofocar estos intentos revolucionarios. Y se han dado casos muy complicados, ¿no? Como batallas muy grandes, ¿no? Como la batalla de San Juan, que se realizó el 15 de septiembre de 1862, muy cerca aquí de Oruro, por ejemplo, donde enfrentó al gobierno de Gregorio Pérez y al presidente en ese momento de José María Dachá, solo como un ejemplo. En la guerra contra el Perú, en la batalla de Ingavi, por ejemplo, Bolivia tenía 8 batallones de línea. Eso quiere decir que tenía realmente un ejército muy bien organizado, muy bien armado, muy bien establecido, pero lamentablemente estas guerras internas hizo de que se vayan defeccionando, se vayan sacando del ejército a muchos que podían haber servido en realidad para este proceso vital. Después de la caída de Melgarejo, el ejército también entró en una crisis, ¿no? Porque bien lo dijo Leslie, que en realidad Melgarejo organizó adecuadamente el ejército, quiso darle incluso una característica especial al proceso del regimiento de artillería, el único que teníamos por el momento, pero después de 1871 se trató de organizar de alguna manera y entramos a tener solamente 4 unidades en línea, ¿no? O 5 en realidad, 3 de infantería, 1 de caballería y 1 de artillería, y los efectivos no llegaban a más de 1.500 en realidad. Entonces ese era el panorama que teníamos al inicio de la guerra. Entonces, claro, no nos fuimos preparando adecuadamente, no vimos en realidad el riesgo que teníamos con Chile, porque ya había antecedentes desde 1842, como lo habíamos hablado la anterior vez. Ya había la declaratoria de guerra hacia Chile en 1863, pero cuando vino la guerra con España de los 3 países, en realidad todo eso quedó un poco suspendido, pero
no se dio lugar a lo que era una renovación completa del ejército. La compra de los 2 buques que debía hacerse en Inglaterra y que Adolfo Vallivian había solicitado fue negado por el Congreso. Julio Díaz Arguedas dice, por ejemplo, por tema de oposición política, no, que simplemente se anuló aquella transacción. Entonces, es así como nos enfrenta o nos sorprende el tema de la Guerra del Pacífico en 1879. Y un detalle interesante, cuando vino el maremoto en 1877, Bolivia no tenía en realidad embarcaciones más que algunas particulares que eran de algunas empresas, y cuando vino el tema de ese maremoto, pues la fuerza de gendarmería que tenía Antofagasta, que tenía Cobija, no era suficiente para poder cubrir en realidad la seguridad de estas poblaciones. De esa manera que el prefecto de ese momento, ahorita no me acuerdo qué se llamaba, solicita justamente a los efectivos del Blanco Encalada, si no me equivoco, que bajen al puerto para hacer de gendarmes y evitar justamente los saqueos que sufrían en ese momento por el tema del maremoto. Entonces así nos enfrentó el ejército en el proceso de la guerra. La gente tiene que entender que el ejército que se armaba en la época no es el ejército o la estructura que la que conocemos hoy. Tengo algunos amigos que dicen, tendrán sus razones de que el ejército no sirve para nada, que ese dinero deberíamos destinarlo a otros propósitos, pero en algún momento el ejército boliviano, del cual también nosotros somos parte, porque nosotros somos soldados, llegamos a ser oficiales en plena guerra y demás, ha funcionado. ¿Cómo es que se organizaba y Mauricio es el experto en esta área, pero me voy a permitir hablar de esto? Se organizaba, no es que había un colegio militar, no había un ejército tal cual lo conocemos ahora, sino que existían las guardias nacionales. ¿Qué eran las guardias nacionales? Era como que cuerpos a los que se instruía, que estaban al mando de los prefectos. Entonces, en casos de conflicto, el presidente ordenaba a los prefectos reunir a las guardias nacionales para que vayan a defender el territorio boliviano. Entonces ha dado lugar en la Guerra del Pacífico a que el ejército esté conformado de esta manera. Había otro ejército de línea, sí eran los ejércitos más duchos, más profesionales. Ahí están, por ejemplo, los colorados, demás, que lo dijo Mauricio, que no llegaban a 1.500 hombres el 14 de febrero de 1879. Entonces hay que llegar primero a ese entendimiento para que la gente sepa que no es el ejército como lo conocemos estructuralmente hoy en día. No sé si me das lugar a que empecemos con el 14 de febrero. Sí, claro. Pues ya el preámbulo me parece que ya lo hemos tocado en el anterior programa. ¿Qué pasa el 14 de febrero? El 14 de febrero es medio que nominal, que lo hemos creado como mito en la psique social, y que nos han invadido los chilenos y que vino un buquecito y que desembarcaron las tropas y que nos pescaron en pijamas. No es tanto así. Ya desde inicios de enero los chilenos habían bloqueado o habían llegado al puerto de Antofagasta. Entonces era un inicio de conflicto bélico. Los peruanos sabían, los bolivianos sabíamos, ¿no? Ya se sabía desde principios de enero, imagínate. Y recién el ejército chileno desembarca el 14 de febrero. Con un pequeño ejército, sí, pero ya se sabía. Los peruanos ya sabían, mucho más antes todavía que los bolivianos. Y del 14 de febrero al 23 de marzo, que es cuando se defiende el puente del Topater, imagínate cuánto tiempo pasa, más de un mes. ¿Qué han hecho los ejércitos? Hasta mientras Bolivia estaba llamando a sus guardias nacionales, imagínense en territorio boliviano, en esas épocas, que el transporte era lomo de bestia. Para nosotros armar un ejército, que ya estaba listo en abril, ha sido una epopeya, pero lo hicimos. No en la manera ni en la cantidad que hubiéramos deseado por muchos factores, pero lo hicimos. Mientras que Perú
primero veamos, todo el mundo dice Avaroa, Río Loa, Topater y demás, pero el río Loa es frontera con el Perú. Antofagasta tenía mucho más contacto con puertos peruanos que con el interior boliviano. Pero Perú, ¿qué hace en ese interín? No hace prácticamente nada. Se pone de mediador, viendo cómo va a resultar la cosa mientras no le ataquen al Perú. Entonces Bolivia en toda esa primera etapa lucha solo y ni siquiera como ejército, sino con civiles armados. El caso de la Isla Cabrera y Eduardo Avaroa. Veamos los mitos también que hay de Eduardo Avaroa, que sea como reguerín de pólvora, especialmente por determinados sectores bolivianos, lo han defenestrado diciendo que ha salido a defender sus tierras. Ahí está el testamento de Avaroa, están los mismos testimonios de su esposa y de mucha gente de que Eduardo Avaroa ha dejado su testamento y dejó todas sus propiedades a manos del Estado, porque él iba a morir defendiendo. Sabía que iba a morir, patria, ¿no? sí. Claro que sí. Además hay una cuestión, si todos han muerto en el puente Avaroa y Avaroa era el último, ¿quién contó la historia? ¿Quiénes lo hicieron héroe a Avaroa? ¿Quiénes? Los chilenos. Hay un oficial chileno, del que me acuerdo si el segundo o el primero no, es el teniente Carlos Souper, que vino y dijo, vino un boliviano, defendió el Topater y nos dio dura batalla, y ha sido un héroe. Es más, los chilenos en honor a Eduardo Avaroa, al puente del Topater, le pusieron puente Avaroa. Y recién en los años 50 trajeron sus restos. ¿Por qué? Porque la historia contada por los chilenos no se contó sino mucho tiempo después. Es decir, Avaroa lo conocemos recién en el siglo XX. No es que era una figura emblemática, no. Ha sido, claro, obviamente había el testimonio de sus parientes, de la Isla Cabrera que habían muerto, pero su heroísmo estaba medio que vetado en plena guerra del Pacífico, y después en Bolivia no nos ocupamos de ello porque había otras cosas en que preocuparse, y recién a Bolivia a Avaroa se lo conoce en el siglo XX. Imagínate, recién llega el 52, poco antes de la revolución del 9 de abril, con sus restos aquí, se los recibí. Imagínate, mucho tiempo después. Esta parte no sé si ya está claro. Claro que sí, es muy interesante saber eso, ¿no? Que Avaroa lo hacen héroe los chilenos, pues claro, porque ellos tendrían que contar su historia. ¿Quién más? Sí, es muy interesante la construcción de los personajes que tenemos sobre la Guerra del Pacífico. Evidentemente el más emblemático es Eduardo Avaroa, pero este tiene una construcción que se va modificándose en el transcurso del siglo XX. Evidentemente, para la guerra, para el 23 de marzo específicamente, él era un ciudadano más, ¿no? Y incluso hay muchas biografías que hablan en contra de Eduardo Avaroa, ¿no? Que era un comerciante, que él en realidad fue a proteger sus terrenos, sus cosas personales, ¿no? Pero yo siempre, cuando hablo de él, y hablo con estudiantes especialmente, siempre les digo, más allá de cualquier interés particular o familiar que hubiera tenido todos los personajes, no solamente él, hay que darle el valor de que se quedaron, porque estaban hablando que se iban a enfrentar algo así de 150 personas contra un ejército chileno bastante armado, bastante preparado y con una misión en específica, o sea, no iban a tientas. Y en una población que tenía pocos recursos, poco armamento y pocos hombres, ¿no? Entonces ahí está el valor de estos personajes que, a pesar de saber cómo iban a terminar, se quedaron. Porque muchos también salieron, o sea, al saber que el ejército chileno estaba ya camino a lo que es Calama, todo este sector, muchos agarraron sus familias, sus propiedades que pudieron, sus objetos personales y escaparon, ¿no? Pero este grupo de personas que se quedó sabiendo que no iba a haber buenos resultados favorables para el país ni para ellos, se quedaron. Y ahí está el valor, ahí está el civismo, y eso es el ejemplo que se debe también de seguir, ¿no? Al momento de ver cómo eres capaz de defender tu patria, tu tierra, el bienestar incluso de tu familia, ¿no? Eduardo Avaroa despachó a toda su familia
y él quedó solo para defender el puente, ¿no? Y la construcción que se realizó es muy cierto. Lo que sabemos de Eduardo Baroa, más que todo, se ve por los diarios de los soldados chilenos, que hablaban de una persona que demoró, bueno, el tema del 23 de marzo duró alrededor de 3 horas, pero en esas 3 horas hubo bastantes bajas en el ejército chileno a causa de ciertos puntos estratégicos donde ciudadanos bolivianos se colocaron y dieron de baja a muchos soldados, ¿no? Entonces, al identificar el cuerpo, los mismos soldados chilenos enterraron a Eduardo Baroa. Por eso es que ahora aún tenemos sus restos, ¿no? Porque al identificar y saber que él fue la persona que dio de baja a muchos soldados, lo enterraron y le rindieron honores, ¿no? Y evidentemente incluso hasta ahora hay una plaza con su nombre allá en lo que es Calama, etcétera. Y nosotros nos enteramos, incluso hay una carta de Ladislao Cabrera que habla de Eduardo Baroa, que lo menciona como si fuese su fiel amigo, ¿no? Y comenta un poco de lo que fue la preparación de la llegada del ejército chileno a este territorio en especial. Pero parece que eso es un poquito posterior porque hay ciertas contradicciones, ¿no? Tal vez Ladislao Cabrera, que fue uno de los que logró huir de este encuentro, parece que convenientemente habló de él. Pero estamos hablando de un Eduardo Baroa que aparece en 1900 en la prensa, y es muy importante hablar de esto porque es la prensa en que empieza a transcribir los diarios y también lo que se va escribiendo de la historia de la Guerra del Pacífico, porque en ese momento no se llamaba Guerra del Pacífico, se llamaba la Guerra de las Américas, ¿no? Era entre Bolivia, Chile y Perú, y empiezan a transcribir extractos de Maquena, etcétera, y hay diferentes historiadores, tanto peruanos como chilenos, que empiezan a hacer como una crónica de la guerra, y eso llega a Bolivia. Y los periódicos como El Comercio, El Heraldo, La Estrella del Oriente, La Estrella de Tarija empiezan a transcribir estas historias, y ahí empieza a formarse la historia de la Guerra del Pacífico. Y también hay cosas que son contradictorias, ¿no? Por ejemplo, el tema de esa idea de decir que hemos perdido el mar por carnavalear. Eso siempre trato de mencionarlo porque eso lo dijo un historiador chileno. Entonces nosotros estamos asumiendo esa versión como si fuese real, y es totalmente falsa, ¿no? Eso es lo que queremos aclarar aquí. Exacto, es completamente falso. Estamos repitiendo algo que era una forma de justificación bueno, en ese entonces Chile, de por qué se atrevió a tener este impulso de atacar a los países vecinos, ¿no? Pero también es otra cosa importante, que Bolivia nunca le dio importancia a esos territorios, mentira. Desde 1860 Bolivia estaba presionando tanto a Perú, a Chile, incluso la Argentina se vio involucrada, tratando de llegar a un punto de negociación por el tema de los límites, por el tema del uso de los recursos naturales que había en todo este sector, la negociación. O sea, Bolivia siempre tuvo esa intención, esa lucha, esa actividad administrativa y política de buscar un acuerdo con estos 3 países. Y como les digo, incluso Argentina se vio involucrada, pero sí había un momento en que los países vecinos temían de Bolivia, porque era un país con un gran magnitud de territorio, se había habido antecedentes de nuestras batallas, nuestras guerras, que también sembraban cierto temor en los países vecinos que nos encontraban a la par de lo que era Bolivia en ese entonces. Entonces, es también importante mencionar eso. No es que no nos importaba el territorio, nos importaba bastante. Y desde 1860 existen documentos en la Cancillería, por ejemplo, que muestran que Bolivia insistió en realizar reuniones para llegar a un punto de negociación con Perú, con Chile, ¿no? Y había ese tira y afloja, a veces era Perú, a veces era Chile, a veces la Argentina se metía y otras veces se daba para atrás. Entonces sí hubo un punto en el que nos interesaba
arreglar ese tema antes de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y el tema de Eduardo Baroa con la invasión, etcétera, evidentemente se fue construyendo ya en el siglo XX. Primero vemos a un Eduardo Baroa joven, fuerte, que daba una semblanza de tranquilidad, serenidad, patriotismo, etcétera. Y luego lo vemos como una persona un poco más experimentada, con más experiencia en cuestión de armamentismo, etcétera. Y es una gran figura que aparece también para la Guerra del Chaco. Los soldados que estuvieron enlistados en la Guerra del Chaco lo veían a Eduardo Baroa y los colorados de Bolivia como las figuras más importantes del valor, patriotismo, amor a la patria, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es parte de lo que se ha ido armando. Y un papel muy importante que han jugado los medios de comunicación escrita, porque en ese entonces no había los mismos instrumentos que ahora tenemos. Incluso no todos sabían leer, ¿no? Había el tema de la alfabetización que era muy bajo, pero cómo es a través de la prensa y del rumor, de la actividad del rumor, cómo se va transmitiendo estas noticias. Ahora nosotros podemos ver en pueblos que están en Oruro y Potosí, que tienen murales, que tienen Salinas, por ejemplo, tiene una catedral donde tiene un mural que tiene más de 100 años, que está en memoria de la Guerra del Pacífico. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿cómo fue esta construcción? Fue a través de los medios de comunicación escrita, que fueron el instrumento más importante para la creación de esta, no solo memoria, sino también es una mentalidad. Es lo que le diferencia a la Guerra del Pacífico de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco es una memoria. Todos sabemos qué ha pasado, pero no sabemos tantos pormenores o no recordamos tantos pormenores de la Guerra del Chaco, pero la Guerra del Pacífico pues nos cala hasta lo más hondo. Siempre menciono esto, ¿no? Nos afecta en lo político, en lo social, hasta en el deporte, en el fútbol nos afecta bastante, ¿no? Porque no solamente es una memoria, no solamente se trata de rememorar, sino también es parte de nuestra mentalidad que se ha transmitido de generación en generación, y por eso es que nos duele tanto. Otro punto que también es importante mencionarlo en estas charlas, como lo menciona el doctor Fernando Cajías, ¿por qué nos interesa tanto la Guerra del Pacífico? Porque hemos perdido una cualidad. Hemos dejado de ser un país costeño. Si hubiera sido, digamos, la Guerra del Chaco, no hemos dejado de ser un país chaqueño, ¿no? O no hemos dejado de tener el norte de La Paz, el norte de Pando, etcétera, ¿no? Por el tema de Brasil. Pero al perder esta cualidad que nos ha quitado el acceso al mar, hemos perdido esta sensible e importante territorio que nos da solamente la economía, nos da producción, etcétera, ¿no? Entonces, esa pequeña situación hace que nos cueste mucho más superar, digamos, este evento histórico, ¿no? Entonces, la pérdida de la cualidad es un punto importante. Muchos de nuestros personajes de la Guerra del Pacífico han sido construidos, sí, tenían un propósito de levantar la moral de la sociedad. Luego de la Guerra del Pacífico y lo que viene a ser en 1899 con el cambio de la sede de gobierno, Bolivia tuvo un proceso de depresión social. Uno, porque no había muchos varones. Segundo, de que estábamos con la carga de haber perdido un territorio y de no haber logrado participar total y de una manera grande en lo que fue la Guerra del Pacífico. Pero entonces el gobierno dijo, tenemos que empezar a levantar el ánimo boliviano, y ahí es donde aparecen los personajes, ¿no? De Eduardo Baroa, los colorados de Bolivia. En realidad, en este primer periodo eran el punto crucial por la batalla del Alto de la Alianza. Y luego ya empieza a aparecer Juancito Pin, Genoveva Ríos, exacto, Eduardo Baroa, Ladislao Cabrera, incluso Miguel Grau, también, que es peruano, que es el héroe peruano, empieza a tener cierto rol importante en nuestra construcción de nuestra memoria. Entonces, es un proceso largo
que termina no solamente en recordar, sino también hacerlo parte de nuestra mentalidad, que se transfiere de generación en generación, donde tiene mucho que ver los medios de comunicación, así como ahora son las redes sociales, el Facebook, el TikTok, etcétera. En ese momento pues eran los medios de comunicación escrita, ¿no? Escritos, sobre todo escritos. Exacto, eran el punto crucial de la toma de decisiones, de lo que queríamos recordar y lo que queríamos olvidar también, ¿no? Entonces es muy importante conocer estos aspectos porque ellos son altamente responsables. Y eso de ahí ya viene recién la educación, ¿no? El tema del civismo en las escuelas, etcétera, que ya viene posterior. Pero sí es importante mencionar este tema de estos acontecimientos muy específicos, que a un principio era el 14 de febrero el que era recordado, y luego por esta construcción empieza el 23 de marzo a tener mayor relevancia. También se recuerda el 26 de mayo con el tema del Alto de la Alianza, pero igual con el pasar de los años se empieza a quitar protagonismo y queda como el ícono Eduardo Baroja. Importante el 23 de marzo, ¿no? Así es, sí. Maurice. Creo que ha sido muy claro el análisis, no simplemente reforzar con algunos elementos importantes, ¿no? Hay un testimonio de Ramón González, que era el primer jefe del batallón Illimani, que en ese momento era una unidad de línea del ejército boliviano, que 3 jefes de esta unidad en enero de 1879 habían solicitado justamente trasladarse a Antofagasta por esta emergencia que había por la presencia de los blindados, y además, como lo habíamos dicho en el anterior programa, y en el periódico El Comercio se comunicó en realidad de que habían salido tropas desde Valparaíso, utilizando algunas embarcaciones que no eran precisamente chilenas. Entonces ya se sabía que esto iba a suceder. Por tal motivo es que, bueno, muchos historiadores aquí cuestionan el accionar de Daza, porque había una susceptibilidad de mandar un cuerpo de línea por el hecho de que iba a defeccionarse en realidad, como había pasado con Casimiro Corral en 1874-75, no recuerdo bien el año, cuando estaba de presidente Tomás Frías. Entonces había un poco ese temor. De esa manera es que no manda esta unidad que componía de 400 plazas. Recordemos que hasta ese momento el ejército solo tenía 1.400 1.400 hombres en los regimientos de línea, y obviamente era quitar una parte importante del ejército y que podía generar este elemento que es complicado. Por otra parte, el tema del 14 de febrero nos encuentra en una situación complicada. Por supuesto, yo hablo de una invasión, no es solo una ocupación, porque Chile aduce que de acuerdo al Tratado de 1866, esos territorios le pertenecían, ¿no? Y que de alguna manera estaba reivindicando ese territorio por la cuestión previa al Tratado de 1866 con Melgarejo. Pero no tenía ningún motivo de desplegar una parte de su ejército con Emilio Sotomayor hasta Calama, haber ocupado Caracoles. En realidad esto se convierte en algo estratégico para Chile porque se sabía que era un lugar minero sumamente importante. Pero hasta ahí podían llegar. Era lo que su naturaleza y su contexto le permitían. En ningún momento se habló de que iban a invadir Potosí, Oruro y qué sé yo, porque iban a salir de su contexto natural. Cuando se desarrolla el combate del 23 de marzo, perdón, me olvidaba decir que la noticia llegó a La Paz después de que se comunica al cónsul en Arica, y de Arica se manda la noticia en realidad hasta La Paz, y llega esta el 26 de febrero. Estamos hablando después del carnaval. Por lo tanto, es completamente irracional decir de que se suspendieron o no se suspendieron las actividades de carnaval para seguir la juerga. Eso es mentira. El carnaval de ese año cayó el 20, no me acuerdo muy bien la fecha, aquí la tengo anotada,
cayó el domingo 23, lunes 24 y martes 25. La noticia llegó el 26 y ese momento se convocó una reunión de gabinete de manera urgente y sale la orden general el 28 de febrero, 2 días después, para la organización de los batallones. Entonces, el presidente Daza dispone precisamente la organización de todo un ejército en el cual cada provincia del país, a excepción del Beni, debía conformar un batallón, ¿no? Y era obviamente lo ideal, porque no solamente estábamos hablando de infantería, sino también estábamos hablando de regimientos de caballería, y con un solo ejército, perdón, con un solo regimiento de artillería. Entonces, eso era lo ideal, eso era lo que estábamos pretendiendo, pero hubo una crisis también social, porque recordemos que Bolivia estaba pasando una situación de hambruna complicada por la sequía que había en Cochabamba y que afectó justamente la provisión de alimentos de alguna manera en las ciudades del Valle, algunas de La Paz, algunas en Oruro y demás. Y eso generó en realidad una situación de no poder cubrir que cada provincia pueda armar un batallón. Pocas provincias mantuvieron en realidad el proceso de tener sus batallones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Potosí, por ejemplo, de los 6 batallones que debía armar, se formaron solamente el Colquechaca y el Chorolque, ¿no? Que eran las 2 unidades que se formaron para acudir justamente a la guerra. En el caso de Tarija, solo de los 2 batallones que debía formar, solamente fue uno, el batallón Tarija. En el caso de Chuquisaca, el batallón Sucre, que era el cuerpo de línea, que era conocido como los cazadores. En el caso de Oruro, que me ocupó mucho tiempo, debían haberse formado 2 batallones, el Pari y Carangas, y apenas formamos uno de 500 plazas. Entonces, eso fue un poco la situación del contexto y debiendo haber formado, imagínense, más divisiones de las que pudimos haber tenido, pues apenas formamos al momento de la salida del ejército de La Paz hacia Tacna, armamos 3 divisiones. Una 4ª división que se incorporó después y una 5ª división que estaba al mando de Narciso Campero y que se concentró precisamente en la región del sur del departamento de Potosí. Entonces, este contexto pues hace de que el país en realidad respondió, pero desde el 28 hasta el mes de abril que se conforman estos batallones pasa un mes porque obviamente había que reclutar, había que organizar el ejército, había que concentrarlo en La Paz para su salida a Tacna, porque en realidad la noticia que sale del Perú es bien complicada, ¿no? Cuando dice que en realidad la orden del presidente Manuel Ignacio Prado a Bolivia es vuele ejército, siendo Bolivia únicamente responsable de todos resultados y en el acto no está usted en Tacna. Entonces obviamente es una combinatoria para el país, para el Estado boliviano, de trasladar todo el ejército que se había conformado hacia Tacna, con las unidades que se habían formado hasta ese momento. Entonces, obviamente, lo que sucede el 23 de marzo es complicado porque no podemos mandar en realidad un ejército de línea porque estábamos organizando el ejército para responder en realidad a esta orden de Tacna. Y reforzando un poquito lo que dice Leslie, efectivamente, la primera semblanza que nosotros conocemos de Avaroa es la que publica José Vicente Ochoa en 1883. Ya hay una semblanza de Avaroa. José Vicente Ochoa en realidad es quien está en el ejército y anota todo lo que es la cuestión del diario del ejército allá en Tacna y publica después un libro realmente importante y desde ahí sale justamente el libro de semblanzas. Por otro lado, Avaroa en realidad ya lo conocíamos también. Recordemos que en los años 40, por ejemplo, el periódico La Razón publica una fotografía de Eduardo Avaroa montado en realidad, una fotografía muy extraña, pero que se publica en realidad en la tapa principal para rememorar justamente este hecho. ¿Y dónde toma fuerza?
como dice Arturo, en realidad cuando los restos de Abaroa llegan a La Paz en 1952. Perdón, hasta ahí. Cada programa que yo pues escucho a los invitados me quedo asombrada, porque lo que yo aprendí en colegio nada que ver, ¿no? O sea, realmente te cuentan una historia desde sus perspectivas y no desde lo que realmente es. Siempre, porque esta mitología que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo ha solapado completamente a la historia, a lo que realmente pasó, y eso no nos permite hacer un análisis correcto de las circunstancias, de las causas, de las consecuencias. Pero no solamente pasó en Bolivia, pasó en el Perú, pasó en Chile también, tienen su propia mitología, ¿no? Los chilenos son los agredidos, ¿no? En el momento antes de que suceda la guerra, y después son los prusianos de América, así, ¿no? Que ganan una guerra contra dos países, ¿no? Y los peruanos todo es culpa de Bolivia, a mí no me miren, todo es culpa de Bolivia, a mí no me miren. Hay una batalla ganada, nosotros fuimos los que ganamos esa batalla, ¿no? Todo lo demás, lo que se perdió, es culpa de Bolivia, ¿no? Básicamente esa es la mitología. Y en nuestro país ¿no? Los pobrecitos, desgraciaditos, humilladitos, ¿no? Para mantener esa lógica. Y esa era mi siguiente pregunta, Jorge, ¿por qué si supuestamente Bolivia y Perú estaban unidos antes de esta guerra? Porque se supone que en ese tiempo Chile era pequeñito, ¿no? Lo que pasa es que el tamaño del país es relativo. Uno encuentra Suiza, por ejemplo, en el centro de Europa, es un país pequeñito, pero ha sido una potencia militar durante prácticamente toda su historia, hasta el punto de que la guardia que protege al Papa actualmente es una guardia suiza. Entonces, el tamaño del país en realidad no tiene mucho que ver. Algo que tiene más que ver con el tema es la cantidad de población. Y Chile había experimentado un crecimiento bastante importante de su población debido a la migración externa que recibe. Va a perder también población en esta época, pero lo va a compensar con la llegada de migración externa. Lo que no va a suceder específicamente con Bolivia, que más bien va a perder muchísima población en la década del 70 del siglo XIX. Pero en los propios libros de historia chilenos, por ejemplo, se dice que Bolivia tenía 2,5 millones de habitantes, cuando en realidad Bolivia probablemente estaba alrededor del 1.100.000 habitantes en aquel momento. El Perú sí tenía como 2,5 millones o 3 millones de habitantes en aquella época, y Chile estaba por alrededor de los 2 millones de habitantes. Ahora, ¿qué tanta de esa población estaba integrada a la vida nacional de cada estado? Pues en el caso chileno, mucha más población estaba integrada a su vida nacional. Mucha más población pagaba impuestos, mucha más población podía ser requerida para el uso de las armas, mucha más población podía movilizarse. En el caso de Bolivia y Perú, quizás podría contarse con el 20 o el 30% de la población total. Las comunidades indígenas, por ejemplo, tanto en Perú como en Bolivia, no participan prácticamente en nada de lo que se refiere al esfuerzo bélico, a no ser cuestiones que tengan que ver específicamente con logística, comprarles recursos, ¿no? Entonces, hay mucha población que está marginada de la vida nacional del Estado, tanto en Perú como en Bolivia, lo cual es opuesto en el caso de Chile. O sea que la comunidad indígena nada que ver. ¿Qué dice Arturo? No, además que el indígena hasta la guerra del Chaco recién se incorpora a la vida nacional, pese a que en Ingavi han tenido relativa participación con sus montoneras campesinas para votar al ejército peruano. Después en la vida nacional se los obvia. En la guerra del Chaco hasta más o menos 1933 el indígena no era combatiente, por muchas razones sociales, políticas y demás. Pero para la guerra del Pacífico exclusivamente va la clase media. Muchos están en el ejército de línea y los convocados por las guardias nacionales. Ese es el ejército que pelea, ¿no? Y Chile creo que tenía 2.300.000 en esa época, pero estaba por los 2 millones, casi 800.000, 2.700.000 y pico. Bolivia contaba con 1.800.000, pero en el caso boliviano muchos de estos 1.800.000 tuvieron que irse a vivir
mayoritariamente a Perú, a las Guaneras y también a Chile. En el caso de Pisagua había batallones peruanos conformados exclusivamente por bolivianos. Hasta pelearon también muchos bolivianos en batallones chilenos en Arica y también en Lima. Eso es por lo que Jorge nos había explicado la anterior semana de la peste, la hambruna que azotaba en suelo boliviano. No sé si podemos entrar un poquito a lo que es la guerra, la declaración de guerra del Perú. Como había antecedido antes, los peruanos estaban esperando a qué pasaba, intermediarios entre Perú y Bolivia, pese a que el pacto es, entre comillas, secreto, ordenaba que, o más bien disponía que en caso de conflicto el país atacante recibiera los beneficios del otro país. Pero esperaron, misteriosamente esperaron, ¿no? Pero estaba jugando también por su lado. Ahora Perú, más allá de la cobardía, que no tampoco viene al caso, no se trata de cobardes ni de valientes, sino de que no estaba tampoco en condiciones como para enfrentar una guerra en la que Chile ya se estaba preparando con mucha anticipación. El ejército chileno era tal vez más pequeño, pero era mucho más moderno. Todavía en Bolivia, en Perú, se manejaba esto de las rabonas como apoyo logístico. Bueno, Chile también tenía sus famosas cantineras, pero no esa magnitud que tenía el ejército boliviano y el peruano. O sea, cuando tú veías un ejército boliviano avanzar, veías esa masa de gente que caminaba al lado de los soldados, que eran, ¿no?, las rabonas que les apoyaban en todo, en confección de ropa, alimentación y demás. Entonces éramos dos países que no estábamos preparados para una guerra con Chile, pero Perú tenía mejores condiciones que Bolivia, eso sí, y además tenía la cercanía. Y hay otro punto que es muy importante, que Perú tenía transportes navales que Bolivia necesitaba urgentemente para defender su territorio. Nosotros teníamos que llegar a lomo de bestia, además en muchas ocasiones salvando el desierto, pero Perú tenía las posibilidades del transporte marítimo. Entonces, hasta la declaratoria de guerra del 4, que le llegue el 5 de abril al Perú, prácticamente Perú no hace nada, y una vez que Chile le declara la guerra, recién manda su famoso telegrama: ejército boliviano vuelve a tal. Y lo más paradójico es que los bolivianos llegamos antes, y una vez que llegamos ahí nos hacen quedar durante meses sin hacer nada. Es más, al ejército boliviano lo destroza. Con este tema, Leslie. Bueno, son muy interesantes las investigaciones que se han realizado sobre qué ha pasado después de la invasión de Calama, ¿no? Uno de ellos es Gustavo Rodríguez Austria, que habla sobre el batallón Sucre en Tacna, ¿no? Todo lo que fue, qué hicieron los soldados, ¿no? Y es importante mencionar que primero los soldados también se quedaron porque había como un pacto, ¿no? El hecho de no abandonar a Perú, a pesar de que las circunstancias nos jugaron en contra. Este batallón también se quedó en este territorio para proteger ese territorio. Incluso cuando Chile cerró las fronteras y la entrada de productos, también afectó fuertemente a esa ciudad y por ende a nuestros soldados, además de otras enfermedades que empezaron a brotar en nuestros soldados, que también fue un aspecto muy importante que no se lo menciona, pero sí ha sido relevante, ¿no? Entonces, esa la idea de que nosotros hemos dejado solos a Perú no es del todo así. No es que nos dimos la vuelta y nos olvidamos. Evidentemente, oficialmente figura como el evento más importante y directamente pelea entre Chile y Bolivia ha sido la defensa de Calama. Sí, es el más importante. Pero también Bolivia procuró apoyar a Perú en eso de la protección de las pocas ciudades estratégicas que quedaban en ese territorio del conflicto, y que también se vio afectado, ¿no? Entonces, la investigación que realizó Gustavo Rodríguez es muy rica
interpretar y ver cómo realmente la pasó este batallón al proteger esos territorios peruanos para que Chile no lograra ingresar de una manera más rápida. Claro, llegaron al final hasta Lima, pero sí es importante mencionar que hubo una retención, ¿no? O sea, hubo un bloque que detenía de alguna forma ese ingreso intempestivo del ejército de Chile, ¿no? Y eran también bolivianos, ¿no? Y luego viene el tema de la batalla del Alto de la Alianza, que también ha sido muy simbólico, muy significativo, porque ahí la presencia también fue directa, fue fuerte y bueno, se cubrió todos los aspectos que se podían. Lastimosamente el resultado no fue el esperado, pero fue uno de los eventos más importantes que van a marcar nuestra presencia en este evento. Entonces es importante sacar este tema de que Bolivia participó nada en la Guerra del Pacífico, no se hizo, todas las gestiones, todos los intentos, y hay muchos documentos que muestran cuál fue la presencia de los soldados en los territorios, etcétera, ¿no? Entonces es importante también recordar estos eventos que han pasado luego del 23 de marzo. Y el tema también de los conflictos que existían en nuestro país para el tema de la organización militar. Por ejemplo, los militares que pudieron ver los conflictos que tenía nuestro ejército, trataron, al llegar al poder, trataron de mejorar el tema del armamento, la disciplina, la formación militar, ¿no? Para preparar a una Bolivia que evidentemente ya estaba dañada por los eventos de la Guerra del Pacífico, pero al mismo tiempo prepararla en caso de que hubiera una nueva o situación de remontar esos conflictos bélicos con Chile, ¿no? Porque no solamente era el peligro en la costa, sino también era con Brasil, sino también era incluso con Perú, también había conflictos limítrofes, ¿no? Y la Argentina, que era, no era el más débil, pero era el que menos conflicto daba, pero Brasil también se encontraba en un momento muy crítico, ¿no? Por eso llegamos al tema del Acre y demás, ¿no? Con la firma, porque no habíamos logrado organizarnos militarmente como para hacer frente a un país con un tremendo territorio y que además lo conocía y que tenía mejores accesos y oportunidades y armamento para enfrentar a Bolivia, ¿no? Entonces, en este periodo, en estos 20 años, los últimos 20 años del siglo XIX, estamos en una época de estructuración, de organización militar, etcétera, pero no se ha dejado de lado la Guerra del Pacífico, en especial el apoyo con Perú. Vamos a hablar con Maurice. Estamos hablando sobre la Guerra del Alto de la Alianza, por favor. Antes de eso, yo quería hacer énfasis en lo siguiente. El tema del ejército cuando llega a Tacna es dividido en dos. Uno que va al sur, con la división precisamente Villegas, y la otra que se queda en La Paz. Hay varios elementos que en algún momento lo podemos discutir porque tiene que ver con algunos elementos hasta sociales, ¿no? Los que se quedan en Tacna en realidad son algunas unidades de línea. Estamos hablando de la Alianza o del Daza, que era conocido mientras el presidente estaba en ejercicio, era conocido como el batallón Daza, el Sucre, el Coraceros, el Murillo, los Libres del Sur, el Viedma. Pero estas unidades en realidad estaban en Tacna precautelando la ciudad y obviamente haciendo los ejercicios hacia Arica. El único regimiento de artillería estaba haciendo sus ejercicios precisamente en Arica, esperando la llegada de algunas piezas que se compraron, que se adquirieron en realidad en ese tiempo de Prusia. Y lo más relevante ha sido la presencia del ejército en el sur, y que en este contexto, en el mes de julio, salen 4 unidades hacia el sur. Estamos hablando del Aroma, el Paucarpata, el Chorolque y el Dalense, que se trasladan al sur a precautelar ciertos puntos estratégicos de lo que era el departamento de Tarapacá en el Perú. Se quedan en Aguasanta, se quedan en San Andrés, después llega el Independencia y el Victoria para precautelar lo que era el puerto de Pisagua, hasta que
se define, mejor dicho, la situación de la campaña marítima con la toma del monitor Huáscar por parte de Chile, en la famosa batalla de Angamos. Entonces, esta parte del sur es bastante compleja. Cuando el presidente Daza hace su visita al sur, inspecciona estas unidades, y estamos hablando de un lugar muy desértico, un lugar donde nunca llueve. El año pasado lo he visitado, ha sido la primera vez que he ido por ahí, y precisamente es un lugar completamente deprimente, es muy complejo. Pero ahí se quedaron las unidades bolivianas, ¿no? Y algo que quería notar, como estas unidades fueron formadas en algunas ciudades, no tenían uniforme. El presidente Daza entregó telas para que confeccionen su uniforme y ocupen el tiempo libre porque no había nada que hacer más que el entrenamiento militar. El momento que se embarcan estas 4 unidades al sur, recién les entregan los fusiles Remington que llegaron en el vapor Pilcomayo, y que esto permitió en realidad armar estas unidades que estaban yendo al sur. Entonces, lo que no tenían era uniforme. Y empezaron a confeccionar y demás. De ahí viene lo que se denomina en Chile la campaña de Tarapacay, para nosotros justamente lo que fue la invasión del puerto de Pisagua y la defensa de las 2 unidades del Victoria y la Independencia que enfrentan y que evitan en realidad por buen tiempo el desembarco de las tropas chilenas, que causan muchas bajas en realidad. Después viene el combate de Pampa Germania, ¿no? y Aguasanta, donde un escuadrón de húsares de Bolivia, que por cierto está conformado por efectivos cruceños que llegan en el mes de julio al mando del coronel Suárez desde Santa Cruz y del Beni, un escuadrón que se llama el Escuadrón Velasco, ¿no? que tiene varios jinetes cruceños, y ellos son incorporados al Coraceros y otros al Batallón Legión, y los otros a lo que fueron los húsares de Bolivia. Lamentablemente fueron derrotados, es un lugar muy amplio, fueron muertos varios jinetes, y lo malo es que los cuerpos quedaron insepultos, ¿no? Y cuando el ejército se estaba trasladando hacia San Francisco, pues ven estos cuerpos de estos efectivos en el lugar y les causa pues una terrible impresión. De ahí viene el desastre, no sé si llamarlo desastre, pero sí fue una batalla importante lo que fue San Francisco, Dolores para Chile, aunque propiamente debemos hablar de San Francisco porque Dolores está mucho más al norte, y en esta circunstancia pues actúa de manera muy valiente el batallón Illimani, el Olañeta, el Paucarpata, el Chororque y también el Dalense de Oruro. Ahí sobresale la figura del famoso Corneta Mamani, que se monta en un cañón, y por cierto, un poco difiriendo con Arturo, el batallón dalense estaba conformado no solo por artesanos, sino también por indígenas, algunos indígenas que los reclutaron de Paria y Carangas. Y en los registros que nosotros tenemos, precisamente Pascual Mariano Mamani era indígena, que venía de la provincia de Carangas. Entonces este es un elemento que nosotros traemos a colación porque es preciso nombrarlo y citarlo en este contexto. Y ahí llegamos, obviamente, a lo que es Tacna, pero haciendo un análisis del contexto. Nos quedamos en Tacna hasta casi un año en realidad. Chile tiene el tiempo de desembarcar en realidad en un poco más al norte de Tacna, y en la quebrada de Sama es donde Elidoro Camacho propone sorprender al ejército chileno para aniquilarlo, en realidad, porque era el plan. Pero Narciso Campero, que después aparece en el Teatro de Operaciones y se convierte en el comandante general del ejército, niega esta petición y espera en Tacna más bien con el ejército y con la 5ª división recientemente incorporada para que el ejército chileno pueda enfrentarse en una gran batalla, que es la batalla más grande de la Guerra del Pacífico, en la cual enfrenta a 3 países y obviamente a la mayor cantidad de hombres que se enfrentan en una batalla con las 3 armas. ¿No? Que cada uno tenga diferentes datos, que cada uno conozca diferentes facetas de esta historia. Eso es lo que lo hace bonito, ¿no? Y al programa, porque enriquece totalmente
todo lo que se está hablando. Hablando de la participación militar boliviana en la Guerra del Pacífico. Ya nos han dado un panorama general de todo lo que ha pasado con bastante detalle, pero aquí Jorge Abastoflor también nos va a comentar al respecto. Sí, hay algunas cosas que quisiera puntualizar bastante a la rápida, ¿no? En el Perú existe la idea equivocada, en la población en general, no voy a hablar de todo el mundo, pero en general en la población, existe la idea equivocada de que Bolivia o no combatió o solamente combatió en la batalla del Alto de la Alianza o batalla de Tacna. Y eso no es verdad. El ejército boliviano combatió en Pisagua, después en la batalla de San Francisco, después combatió en la batalla de Tarapacá, después combatió también en el campo de la Alianza, también combatió en Arica, habían tropas bolivianas dispuestas en unidades en Arica, ¿no? Entonces, y hay cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, el único puerto que se defendió durante la guerra del Pacífico, el único puerto fue el puerto de Pisagua, y quien lo defendió fue una división boliviana, y la división boliviana quedó tremendamente afectada, fue prácticamente aniquilada, tratando de detener el desembarco de 14.000 tropas chilenas. La división boliviana estaba apenas por encima del millar de combatientes, ¿no? Y bueno, los chilenos han hecho inclusive un documental donde dicen que los aliados en la Segunda Guerra Mundial básicamente tomaron el ejemplo de Pisagua para poder desarrollar el desembarco de Normandía, ¿no? Hay que tener realmente... Bueno, saquen ustedes sus conclusiones, pero se lo creen, o sea, según ellos, caramba, no hubiese sucedido el desembarco en Normandía si es que no sucedía Pisagua, ¿no? Entonces, bueno, mucho han tenido que valer esos 1.000 bolivianos que defendieron el puerto de Pisagua. Y peruanos, ustedes no defendieron ningún puerto suyo. El único puerto que se defendió fue el puerto de Pisagua y lo defendieron bolivianos. Así que, como cosa interesante. Lo que ha dicho Arturo hace un momento es tremendamente cierto. El ejército boliviano, cuando llegó a territorio peruano, fue descuartizado. Maurice, a quien saludo con un fuerte abrazo a la distancia, nos ha dicho que fue dividido en dos. En realidad fue dividido en varias partes. O sea, llegó el ejército boliviano y dejaron una división reforzada al mando de Daza, que era alrededor de 2.000 hombres. El resto fueron desperdigados por distintas poblaciones peruanas, lo cual es lo más estúpido que puedes hacer en la vida cuando ya estás a punto de combatir. Marcha dividido, combate concentrado. Nos dice von Moltke. Pero no puedes esperar al enemigo dividido, tienes que esperarlo concentrado. Pero los mandos peruanos que estaban a cargo en ese momento, o sea, tuvieron a bien descuartizar el ejército boliviano y desperdigarlo en distintas poblaciones peruanas, ¿no? Entonces, ¿con la idea de qué? De que de tener pequeñas guarniciones en distintos lugares, como si eso fuese a significar alguna cosa, ¿no? Entonces, eso hicieron los mandos peruanos, yendo a contramano de todo lo que te dice la experiencia, la ciencia militar, el sentido común, no sé, hasta el sentido de autopreservación. Pero lo que pasa es que los peruanos tenían mucho miedo y mucho rencor a las tropas bolivianas por la historia que hemos tenido. No es el caso comentarlo ahora, pero Bolivia, con el país con el que más guerras ha tenido, ha sido con Perú. Entonces esos resentimientos estaban muy vivos en la época de la Guerra del Pacífico. Entonces lo que los mandos hicieron fue desarticular completamente el ejército boliviano para que no se convirtiese en una amenaza, lo cual fue un error tremendo y obviamente afectó no solamente la moral, sino además creó un resentimiento. O sea, nos han traído para que nos agarren de a poquitos y nos aniquilen, porque eso fue lo que pasó en Pisagua. Entonces ya los bolivianos nuestros antepasados tenían serias desconfianzas de las verdaderas intenciones peruanas, ¿no? Eso era un tema muy complejo. Ahora llega la batalla de Tacna, o la batalla que nos
falsamente nos han querido meter como Alto de la Alianza, ¿no? Es la única batalla que tiene un nombre simbólico, un nombre mitológico, no sé. Todos las demás batallas tienen el nombre de la zona en la que se combatió, y esta es la única batalla que no tiene un nombre así, lo cual es equivocado, ¿no? Hay que seguir con los mismos parámetros. Llega esa batalla y resulta que del lado aliado hay entre 11.000 y 12.000 combatientes, 11.000 y 12.000, y del otro lado hay entre 16 y 17.000 hombres. Hay inclusive un comandante chileno que afirma que hubo 19.000 combatientes, y lo escribió en un periódico en Chile, ¿no? Entonces, un comandante de aquella época dice, no, había 19, pero nuestros analistas dicen 17.000. Ahora, ¿cómo es posible en la vida que el ejército expedicionario invasor haya sido numéricamente superior al ejército aliado en territorio peruano? ¿Cómo es posible? Esa es la primera pregunta. Un aplauso para los chilenos que lograron colocar en el campo de batalla 17.000 hombres. Felicidades. Una logística bárbara. Lo ha dicho Arturo, ¿no? Ellos ya habían mudado su organización a tener una logística centralizada, mientras que Perú y Bolivia tenían una logística descentralizada, normalmente a través de las rabonas, aunque no es lo único que se utilizaba. Pero Chile ya tenía una logística centralizada ahí, ¿no? Entonces, y el resultado de eso es poder poner 17.000 hombres en el campo de batalla. ¿Cómo es posible que el Perú haya colocado en el campo de batalla casi exactamente la misma cantidad de tropas que colocó Bolivia? ¿Cómo es posible? Teniendo 3 veces más de población, teniendo un ejército que en tiempo de paz normalmente era por lo menos el doble de grande que Bolivia. Que los recursos del Perú en aquella época eran 4 o 5 veces más grandes que los de Bolivia. ¿Cómo es posible que Bolivia haya puesto casi la misma cantidad de hombres? No solo eso, las armas... Podía haber duplicado. Claro, por lo menos podía haber llevado el doble de hombres el Perú a la batalla. ¿Cómo es posible que Bolivia haya puesto las armas más sofisticadas en el campo de batalla? Bolivia puso cañones Krupp de última generación en el campo de batalla, de la misma marca que los cañones Krupp que tenía el ejército chileno, en menor cantidad, lógicamente, pero Bolivia puso las armas más sofisticadas de artillería en el campo de batalla. ¿Cómo es que el Perú no pudo poner, ¿no? Siquiera la misma cantidad de cañones Krupp que Bolivia? ¿Cómo Bolivia pudo hacerse traer cañones Krupp y el Perú no pudo? Bolivia teniendo todos los problemas logísticos que se tienen estando lejos de las costas del mar, ¿no? Entonces... Muchas interrogantes. Muchas interrogantes. Y claro, lo que sucede es que el presidente del Perú en aquel momento, ya Pierola, Prado ha dejado de ser presidente. ¿Por qué? Porque le dijo al Congreso que lo perdonen, pero él iba a salir del Perú para comprar armamento para el ejército peruano, como si el Estado peruano no tuviese diplomáticos, agentes comerciales y tanta otra cosa. Tiene que hacerlo personalmente. No, claro. Eso suena algo bastante correcto. Suena un capítulo de Los Simpson. En un capítulo de Los Simpson, el alcalde Diamante, sí, cuando se va a estrellar el meteorito, él está en la playa y dice, ya estamos aquí en la playa y cuando podamos los vamos a hacer llamar a todos ustedes, ¿no? Y ya está con sus maletas de dinero. Es un capítulo de Los Simpson lo que hizo el presidente peruano, el presidente Prado, ¿no? Entonces, ya es presidente Pierola. Y Pierola, porque ya le tocaba asumir el mando a Narciso Campero, siendo presidente de Bolivia. Ya él era el más antiguo, ya los peruanos le habían tarreado un montón hasta ese momento. Entonces ya le tocaba al presidente boliviano hacerse cargo del mando del ejército aliado. Tuvo a bien el presidente peruano decir, perfecto, está el presidente boliviano también a cargo del ejército del sur del Perú. Pero lo que sucede es que el ejército del sur ahora se va a dividir en 3 partes. La parte que está en Arica, la parte que está en Tacna, ¿no? Y la parte que está en Arequipa. Y las partes que están en Arica y en Arequipa están prohibidas de participar
en la batalla y están fuera del mando del presidente boliviano, que es Narciso Campero. O sea, lo partió al ejército del sur haciendo varios ejércitos pequeñitos del sur. Y uno de esos ejércitos del sur, solo uno de esos, estaba a cargo de Narciso Campero, y es por eso que el Perú presenta en la batalla de Tacna prácticamente la misma cantidad de tropas que el ejército boliviano, lo cual es como para jalarles las orejas, peruanos, por favor. Esto no es discurso, esto no es mitología, son datos. Las tropas que estaban en Arequipa no se movieron, pregunten a quien quieran. Las tropas que estaban en Arica no se movieron, pregunten a quien quieran. De hecho, las aniquilaron por separado a las tropas, y ahí presentan a Bolognesi, ¿no?, tirándose en su caballo, envuelto en la bandera peruana. Siempre cuando te cuentan una historia de alto valor, de alto, ¿no?, patriotismo en un escenario de derrota, es porque alguien quiere ocultar alguna cosa. Y así, ¿no? Bolognesi se convierte... Bueno, Bolognesi debería haber estado en la batalla de Tacna, así, con sus tropas, con todas sus tropas, y dejando, no sé, un centenar de guarnición en Arica. ¿Por qué? Porque el grueso del ejército chileno estaba yendo a Tacna. Bueno, por ahora eso. Bien, ya estamos en los últimos minutos, querida Leslie, por favor. Bueno, el tema del Alto de la Alianza es un tema igual muy delicado, porque sí, esto está ya relacionado a todo lo que es nuestro cuerpo diplomático. Ya son los indicios de los conflictos, bueno, el resultado en realidad de todas las negociaciones que se han realizado a nivel Perú, Bolivia y Chile, ¿no? A consecuencia de esto también el desenlace de la guerra, viene el tema de quién hizo más, quién ha participado más, quién fue la víctima, quién se aprovechó, etcétera, ¿no? Y ahí aparecen ya las figuras, ya con nombre y apellido, y aparecen ya las posturas políticas en los tres países, ¿no? ¿Qué es lo que sucede para la guerra del Alto de la Alianza? Yo creo que sí, concuerdo que hubo una descoordinación, no hubo una preparación logística y militar que pudiera hacer frente, ¿no? Porque era una batalla que ya se venía preparando y se sabía que iba a ser una de las más importantes en todo lo que fue la Guerra del Pacífico, ¿no? Porque fue el encuentro de los tres países que se encontraban en conflicto, y evidentemente la preparación militar, si bien Bolivia hizo todos los procesos necesarios para tratar de preparar un ejército que esté armado, que esté capacitado y que esté organizado a la mano de Campero, que fue uno de los que realmente se preocupó por el ejército boliviano. Él es uno de los que posteriormente trae escuelas a Bolivia, escuelas militares para preparar a un ejército. Pero evidentemente el resultado de todos estos eventos nos lleva a una posición muy conflictiva, especialmente con el Perú, ¿no? Y que hasta ahora tenemos consecuencias, ¿no? Porque nosotros no podemos negociar con Chile si es que Perú no interfiere, ¿no? Y esto viene justamente desde esta batalla, ¿no? Sobre el tema de los territorios, que si era territorio peruano y que no puede corresponder a Chile otorgar estos territorios a Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces, el nacimiento de estos conflictos, como bien lo mencionaron, sí, nace antes de la Guerra del Pacífico, porque sí había un resentimiento, como una forma de revancha entre Perú y Bolivia, que lastimosamente dieron sus frutos también en la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces sí es importante mencionar estos eventos y de cómo los Colorados de Bolivia, que son el grupo protagonista por parte de nuestro país en el desenvolvimiento de este evento, ¿no? Se ha dado la mejor posición, se ha dado incluso por muchos momentos se llegó a hacer retroceder al ejército invasor,
cuando ingresaron los colorados de Bolivia, ¿no? Sí dieron pelea, pero la flaqueza fue justamente la participación del ejército peruano, que había debilitado y que se había dispersado incluso un poco antes de que concluya este evento, ¿no? Entonces, sí es importante mencionarlo, que es un aspecto relevante. Es un aspecto que ha marcado en los primeros años de la Guerra del Pacífico, porque, como les decía, los colorados de Bolivia eran los máximos héroes antes de Eduardo Baroa, y es justamente por la participación de la batalla del Alto de la Alianza, ¿no? Ellos eran como el ícono de ejemplo, de valor, de civismo, y incluso tienen una participación muy fuerte en lo que es el enlistamiento para la Guerra del Chaco, ¿no? Ellos son los protagonistas de este evento de la Guerra del Pacífico. Luis, por favor. Con el tema de la alianza, de la batalla de Tacna, o la batalla del Alto de la Alianza, o campo de la Alianza, pues hasta ahorita no hay un acuerdo de cómo se debería definir este espacio de batalla. En realidad hay que tomar en cuenta también algo importante, y lo dijimos en el programa anterior. Chile quería romper la alianza de Bolivia con el Perú, y mandó justamente 3 intentos con el ministro Santamaría de romper la alianza, porque sabían que lo que buscaba el Perú, lo que buscaba Chile era el departamento de Tarapacá, porque era más rico que en relación a lo que tenía Chile. Sin embargo, nosotros nos mantuvimos leales hasta el último para poder mantener vigente esa alianza, y que lamentablemente debemos reconocer ha sido algo que nos ha perjudicado. Incluso una corriente peruana dice de que nosotros abandonamos al ejército del Perú después de la batalla de Tacna, lo cual no es cierto, porque sabemos bien que está, y lo dijo Leslie al principio del programa, lo más documentado que tenemos de esta batalla es precisamente por testimonios bolivianos, y los peruanos precisamente no tienen informes ni documentos que muestren precisamente el desempeño de las unidades peruanas en esta batalla. Si bien el ala izquierda ha sido la que más ha tenido fuerza de combate, en realidad, estamos hablando ahí del Sucre, estamos hablando del Tarija, que son los primeros en enfrentarse, los Libres del Sud, ahí también estaba el Padilla, que va a reforzar el Olañeta, y del ala izquierda, del ala derecha, perdón, tiene que reforzar el Aroma y el Alianza, que son los colorados, para retomar justamente las posiciones que habían perdido con las bajas del Sucre y del Tarija, y logran en realidad ocupar incluso alguna pieza de artillería donde estaba ocupando el regimiento Atacama de Chile. Entonces, obviamente es un acto de heroísmo muy fuerte que tiene Bolivia en esta batalla, y que no reconocen así los peruanos, por un lado. Y gracias al aporte también que tenemos de algunos amigos de Tacna, nos encontramos que la retirada que cubre para los que están saliendo del ejército, los que están saliendo, replegándose en realidad a los peruanos, son los colorados los que van cubriendo su retirada, y eso va justamente hasta el Tacora, hasta Tarata, inclusive Pachía, donde los colorados van cubriendo su retirada, y estos son aniquilados en su totalidad. Eso no lo cuentan en realidad nuestras crónicas, porque de eso desconocíamos, pero sí lo cuentan los tacneños. ¿Y dónde estaba el ejército peruano? Estaba en Arequipa, estaba Leiva, que no quiso llevar justamente su ejército a Tacna para reforzar, y obviamente vino la intención de retirar al ejército boliviano en esta batalla, provocar la derrota y obviamente generar este criterio en el cual se decía de que Bolivia había abandonado a su aliado, y no lo hicimos porque estuvimos en Arica. Después incluso de la batalla de Tacna, incluso enviamos armamento. Habían bolivianos incorporados en unidades en la batalla de Chorrillos, Miraflores, Lima, donde justamente se da el proceso importante. Incluso hay estudiantes de medicina bolivianos que están en la defensa de Lima. Entonces es injusto decir que realmente Bolivia ha abandonado al Perú en este contexto de la guerra, y considero importante
de que debemos reconocer y repasar justamente estos elementos con lo que dice Jorge, ¿no? De evitar justamente de que estos mitos que se han ido armando nos vayan encegueciendo en realidad para ver los hechos de manera mucho más objetiva. Yo personalmente me fascina este periodo histórico, pero necesitamos analizar con mucho detalle este proceso, porque también ahí viene el cuestionamiento: ¿qué hubiera pasado si Daza hubiera aceptado la propuesta de Chile de aliarse con Chile y atacar al Perú, que en realidad el enemigo natural de Bolivia era el Perú? Ya lo dijo Jorge. Entonces tal vez el desarrollo de la guerra hubiera sido otro. Tal vez lo que hubiera sucedido en realidad no hubiera sido la deposición del presidente Daza. O sea, hay muchas cosas que todavía quedan como especulaciones, pero más allá tenemos que ir al objetivo. Lamentablemente nos retiramos de la guerra, pero no abandonamos al Perú, mantuvimos en realidad, porque nuestro ejército fue aniquilado en realidad en Tacna, no tuvimos la cantidad suficiente de efectivos para reemplazar, y si realmente hubiéramos tenido la oportunidad de enfrentarnos en nuestro territorio al ejército chileno, tal vez no nos hubiera ido tan bien, porque en realidad estábamos en formación de la 6ª y la 7ª división, y la 7ª división que en realidad fue disuelta porque eran elementos que se habían reclutado a la fuerza y no tenían disciplina. Por eso creo que es necesario hacer un análisis justamente de estos hechos que nos obligan a nosotros a tomar estas decisiones. Arturo, y cerramos contigo. Respecto de lo de la población indígena, o no me he explicado, o no se me ha entendido bien, sí hubo participación, pero mínima en la Guerra del Pacífico y en todas las guerras bolivianas de la población indígena. Pero así como en gran cantidad recién entró a finales del 33 en la Guerra del Chaco. No hubo participación, exceptuando con las montoneras en la guerra con el Perú de 1841. De lo que decía Jorge, sí tiene bastante razón, se le dio dinero, recolecta Bolivia dinero de la población, pero también un importante dinero de ellos, según Alexis Pérez, fue un préstamo que hizo el gobierno boliviano del BNB, Banco Nacional de Bolivia, y le entregó a Prado. Prado, ¿qué hizo? Se compró un yate en los Estados Unidos, un yate de turismo, ¿no? Ay, para que viva bien durante el resto de sus días. Luego, después también Bolivia, una vez que ya no tuvo prácticamente ejército después del Alto de la Alianza, un ejército como tal, envió 8.000 fusiles a Arequipa, porque Arequipa no había caído todavía. ¿Qué hicieron los arequipeños? Se rindieron. Sin presentar batalla, sí. Y de lo otro es de que, ¿qué hubiera pasado? Mucha gente dice qué estúpidos que somos, deberíamos habernos aliado con Chile, pero nuestra imagen internacional, ¿cómo hubiera sido hasta ahora? Si de lo que no hemos hecho se nos acusa, imagínense de algo que no hacemos, que hubiéramos hecho. Y los bolivianos nunca hemos sido traidores. Y Bolivia ha pervivido, pese a que por sus características geográficas ha tenido siempre más enemigos que amigos. Si uno analiza bien la historia, no tenemos amigos los bolivianos, tenemos vecinos, que tenemos que tratar de llevarnos bien en pos de una comunidad latinoamericana, sí, es verdad. Tratar de unirnos comercialmente, culturalmente, es verdad. Pero en determinado momento, en situaciones álgidas, Bolivia no ha tenido amigos. Y lo hemos visto a lo largo de Perú, la historia. ¿no? Que se podría pensar que el Perú nos podría apoyar. Si analizas la historia desde la creación de la República, incluso desde antes, hemos tenido más conflictos con el Perú que con otro país. Sí, pues, ¿no? Si lo dijo que con más guerras... lo que dijo la Leslie, mayor cantidad de guerras con el Perú. Lo que dijo Leslie también, cómo marca la guerra del Pacífico tanto. La guerra del Chaco ha sido mucho más grande. En la del Acre, el territorio que supuestamente hemos cedido a Brasil es mucho más grande que el litoral. Sí hemos perdido una cualidad, pero ¿por qué nos mella tanto? Hay algo, ¿no? No se conoce nada del paraguayo, no se conoce nada del peruano ni del argentino, con quienes hemos tenido guerras también y les hemos ganado, pero la cosa es con Chile. Bien, vamos a continuar hablando de este apasionante tema en los próximos programas. Tenemos 3 programas más para hablar, están cordialmente invitados, porque yo sé que ustedes tienen mucho que decir.
y creo que la gente también los escucha con mucha atención, porque realmente hay cosas diferentes, ¿no? Hay cosas diferentes en este programa que la gente está conociendo, estamos aprendiendo de muchas historias diferentes, y también vamos a hacer, me gustaría hacer a mí un programa de, no sé, pues con periodistas peruanos, chilenos, etcétera, para que también nos cuenten, ¿no? Su versión acerca de estos hechos. Sería interesante, ¿no? Sí, Conocer hermoso. su posición. Bien, agradecemos a todos los amigos que nos han seguido por las redes, agradecemos a todos nuestros oyentes, y bueno, pues será hasta el siguiente sábado cuando continuemos con el cuarto programa sobre este ciclo del mar. Muy buenos días y muchísimas gracias por su atención.